Hola, hola, bienvenidos a todos los que nos siguen en este espacio que hemos denominado Lee conmigo la Biblia. Edición de hoy, jueves 11 de marzo del 2021, número 70 exactamente, para nuestro trabajo que compartimos día a día junto a todos ustedes. La lectura de la palabra de Dios y por supuesto este aprendizaje tan interesante que llevamos desde el primer día del año. Nuevamente mi nombre es André y te doy la bienvenida a este espacio y te invito a que te sumes y comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Maravilla sorprendente. El obispo Sandy Miller nos contó de una ocasión cuando caminaba junto a la playa y notó como una arena se había revuelto por las pisadas de aquellos que habían pasado por allí antes que él. A la mañana siguiente las huellas habían sido totalmente borradas por el mar. Sintió que Jesús le decía, esa es una imagen del perdón. El perdón de Jesucristo es como si el registro de las cosas malas en nuestra vida fuera limpiado por completo. El perdón nunca resulta fácil. Todos sabemos cuán duro es perdonar a los demás. No obstante, a menudo suponemos que el perdón de Dios es casi automático. En su lecho de muerte, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, quien viviera en los años 1729 al 1796, expresó: seré un autócrata, ese es mi estilo, y el buen Señor me perdonará, ese es el suyo. En el pasaje de hoy vemos el alto costo y la enorme bendición que implican el perdón de Dios. Como lo señaló Forsyth, primero tenemos que conocer la desesperación de la culpa. Luego podemos apreciar la maravilla asombrosa del perdón. En el Salmo 32, y entre paréntesis mi salmo favorito, experimenta el alivio del perdón, es el mensaje de este salmo. ¿Alguna vez te resultó difícil perdonar a los demás o aún perdonarte a ti mismo por algo que hiciste? La clave para perdonar a los demás y a ti mismo es saber lo mucho que Dios te ha perdonado. La gente perdonada, perdona. Como señaló C.S. Lewis, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable que hay en ti. En cuanto a lo que respecta a perdonarnos a nosotros mismos, él escribió: si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonarnos. No hacerlo sería casi como situar nuestro juicio por encima del suyo. Por medio de Jesús, Dios ha hecho que el perdón pleno esté disponible para ti y para mí. En este salmo vemos la enorme diferencia que produce el perdón de Dios. Ser librado de la mano juzgadora. David describe la agonía espiritual de no ser perdonado. Él dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. En los versos 3 y 4. Lo segundo tiene que ver con la transparencia para Dios. El camino hacia el perdón es sencillamente acudir al Señor sin máscaras ni simulaciones. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Eso dice el verso 5. Lo tercero habla de un nuevo comienzo. David describe la enorme bendición de saber que somos perdonados. Él dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Imagina que en nuestros calendarios y agendas se registraran no solamente nuestros compromisos y reuniones, sino también todos nuestros pecados.
Los primeros 2 versículos de este salmo nos dan 3 imágenes de lo que Dios hace. Primero, el Señor no toma en cuenta tus pecados. Obra como si no existieran. Lo segundo, se le borran. Es como si Dios tomara un gran borrador celestial y eliminara los registros pecaminosos de tu calendario. Y tercero, se le perdonan. Literalmente esa palabra significa quitar o llevar lejos. Las páginas relacionadas con tus pecados son arrancadas y destruidas. Se te ofrece un nuevo comienzo. El apóstol Pablo cita este salmo como evidencia de que por medio de la muerte de Jesús, por ti, Dios te acredita justicia por la fe, y ese perdón no es algo que no puedas adquirir por las buenas obras, como dice Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Mediante la cruz, Dios te restaura una relación justa con Él, por lo tanto, puedes orar a Él, como dice el Salmo 32, verso 6. Él se convierte en tu refugio, te protege del peligro, te guía y su amor te envuelve. Esto no se obtiene por buenas acciones. Llega a la persona que confía en Él por la fe. Una comprensión adecuada del Antiguo Testamento muestra que el sendero hacia el perdón es el arrepentimiento y la fe. El perdón no es una razón para pecar, sino un incentivo para no hacerlo. Queremos permanecer en el camino de Dios. Él promete guiarte. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Él no quiere que seas alguien difícil de guiar como un caballo o una mula que deben controlarse con estribo y rienda. Quiere que evites el dolor que implica resistir al Espíritu Santo. Si sigues el impulso del Espíritu Santo, evitarás el dolor innecesario. Dios desea que oigas su voz diariamente, atiendas su instrucción, camines en sus caminos y confíes en su amor. Marcos capítulo 15 nos invita y nos dice: agradece a Jesús por pagar el precio del perdón. Aparta tiempo hoy para dar gracias a Jesús por haber muerto por ti. Pagó un alto precio por tu perdón. El perdón no resulta fácil, pero Jesús lo hizo posible. Jesús murió por ti en la cruz. Algunos sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se recuperó en el ambiente fresco de la tumba. No obstante, Pilato verificó si hacía mucho que había muerto. El centurión que había supervisado la crucifixión confirmó que Jesús estaba realmente muerto. Los soldados romanos eran expertos en realizar crucifixiones. El centurión hubiera enfrentado un castigo grave si dejaba que un prisionero huyera. José de Arimatea bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. José hubiera notado si Jesús seguía vivo y respiraba. No hubiera sepultado a Jesús vivo. Jesús fue olvidado por Dios debido a nuestros pecados. Quedó toda la tierra en oscuridad, dice el verso 33. Jesús clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani. Marcos retiene las palabras originales de Jesús en arameo que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hemos visto antes, esta es una cita del Salmo 22 que concluye con una gran victoria. Jesús abrió el camino para el perdón y el acceso a la presencia de Dios. El velo del templo, que vamos a leer en el capítulo de hoy en el Antiguo Testamento, que separaba a la gente de la presencia de Dios, fue partido en dos de forma sobrenatural por Dios, desde arriba hasta abajo. Tenía 18 metros de alto y al menos 3 centímetros de grosor. El hecho de que fuera partido desde arriba hacia abajo
donde los humanos no pueden alcanzar, enfatiza que fue Dios quien causó que se partiera. Esto simbolizaba el hecho de que mediante la muerte de Jesús se te da acceso a Dios porque tus pecados son perdonados. Dios te acredita justicia y nos concede a ti y a mí el inmenso privilegio de una relación íntima con Él. En Levítico capítulo 23 aprendemos algo muy importante. Comprende que el perdón es obtenido no por nosotros, sino para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos la seriedad con la que se trata el pecado. No es una cuestión trivial. El pecado no es algo que deba darse por sentado. La justicia exigía una equivalencia de vida por vida, fractura por fractura, ojo por ojo y diente por diente. Esto nunca se pensó para las relaciones personales, sino para los tribunales de justicia a fin de evitar una escalada de violencia. Mostraba la necesidad de la adecuación de un castigo por el pecado. Incidentalmente estaba bajo la ley de blasfemia, por la que Jesús mismo fue condenado a muerte, como vimos en Marcos capítulo 14. De nuevo, en este pasaje vemos la anticipación de la muerte de Jesús. El perdón de los pecados requiere sacrificio, exige un cordero. El cordero debe ser perfecto, sin defecto, como lo establece Levíticos 23:12. Como hemos visto en días anteriores, Pablo escribe a Jesús, él lo describe como nuestro Cordero Pascual, quien ya ha sido crucificado. No podemos ganar el perdón. En el día del perdón se hace expiación por ustedes. Es lo que dice Levíticos 23:28. No lo hacemos nosotros, sino que se hace para nosotros. Es para la enseñanza radical y revolucionaria de toda la Biblia. Para que podamos entender cómo fue posible el perdón a través de Jesús. Y es algo que te deja boquiabierto y transforma totalmente tu vida. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el Salmo 32. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en el verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso, todo tu pueblo fiel debe orar a ti. Y aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio. Me rodeas y me proteges. Por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Libro de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 47. Al mediodía, toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, Jesús gritó fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani.
que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: oigan, está llamando Elías. Luego alguien corrió a traer una esponja empapada en vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera y dijo: déjenlo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús dio un gran grito y murió. Cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y cuando el capitán, que estaba de pie frente a Jesús, lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo: este hombre sí era el Hijo de Dios. Algunas mujeres estaban mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la mamá de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús cuando estuvo en Galilea y lo habían ayudado. También estaban allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Ya estaba oscureciendo. Era el día de la preparación, es decir, el día antes del día de descanso. José de Arimatea tuvo el valor de ir a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Era un miembro importante del consejo y también de lo que esperaba la llegada del reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan rápido, así que llamó al capitán para preguntarle si hacía tiempo que había muerto. Después de hablar con el capitán, Pilato le dijo a José que podía recoger el cuerpo de Jesús. Luego, José compró una sábana de lino y fue hasta donde estaba Jesús. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo llevó a un sepulcro que había sido cavado en la roca. Corrió una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la mamá de José, vieron dónde pusieron a Jesús. Continuamos nuestra lectura en el libro de Levítico, capítulo 23. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que estos son mis días festivos para honrar al Señor, que ustedes convocarán como asambleas santas. Ustedes trabajarán durante 6 días, pero el séptimo día será día de descanso, asamblea santa en la que no se hará ningún trabajo. El día de descanso pertenece al Señor donde quiera que ustedes vivan. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. La Pascua del Señor se celebrará el 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. La fiesta de los panes sin levadura del Señor comienza en el día 15 del mismo mes. Ustedes comerán pan sin levadura durante 7 días. En el primer día de esa fiesta, ustedes tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Por 7 días quemarán ofrendas de comida al Señor y el séptimo día tendrán otra asamblea santa y no trabajarán. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará el día después del día de descanso, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor para que le sea aceptado. El día que presente el manojo, ustedes ofrendarán un cordero de 1 año de edad que no tenga ningún defecto, como un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. También harán una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la más alta calidad mezclada con aceite, como ofrenda de comida al Señor de olor fragante. También deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ustedes no deben comer nada del grano nuevo, ni grano tostado o pan hecho de ese grano, hasta el día que traigan la ofrenda a su Dios. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuenten 7 semanas completas después del día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso.
Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con un movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Ofrezcan con el pan 7 corderos machos de 1 año de edad, un ternero de la manada y 2 carneros, todos sin defecto alguno. Esto será un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor junto con la ofrenda de cereal y la ofrenda líquida. Son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año de edad como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos 2 corderos y el pan de la primera cosecha, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. Ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa y no harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, su Dios. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que el primer día del séptimo mes ustedes celebrarán el día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. No se trabajará ese día y le presentarán al Señor una ofrenda. El Señor le dijo a Moisés: el día del perdón será el 10º día del séptimo mes. Tendrán una asamblea santa y ayunarán y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. No se trabajará ese día, porque ese día es día del perdón, para purificarlos ante el Señor su Dios. El que no ayune ese día será separado de la comunidad. Yo mismo destruiré al que trabaje ese día y lo echaré de la comunidad. No harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Será un día de descanso y ayuno para ustedes. Ese día de descanso se empezará a celebrar desde el atardecer del 9º mes hasta el siguiente atardecer. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que el día 15 del séptimo mes empezará la fiesta de las enramadas. Será una fiesta en honor al Señor que durará 7 días. El primer día se hará una asamblea santa y no se trabajará. Durante 7 días quemarán ofrendas al Señor, y el octavo tendrán una asamblea santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es una asamblea santa y muy importante en la que no se trabajará. Esos son los días en los que han señalado como de fiesta al Señor, como en los que ustedes convocarán asambleas santas para quemar ofrendas al Señor, presentar sacrificios que deban quemarse completamente, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas de vino, según el día indicado. Estas festividades son aparte de los días de descanso del Señor, y las ofrendas son aparte de todas las ofrendas que ustedes den como pago de promesas y de ofrendas voluntarias que ustedes den al Señor. Así, el día 15 del séptimo mes, después de que ustedes hayan hecho la cosecha, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días. El primer y octavo día se descansará. El primer día ustedes tomarán frutas cítricas, ramas de palma de árboles frondosos y sauces de río, y durante 7 días celebrarán ante el Señor. Cada año celebren esta fiesta al Señor el séptimo mes por 7 días. Será una ley permanente de generación en generación. Vivirán en enramada durante 7 días. Todo israelita nacido vivirá en enramada, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir a los israelitas en enramadas cuando los saqué de Egipto, pues yo soy el Señor su Dios. Así que Moisés habló al pueblo sobre los días festivos en honor al Señor.
Libro de Levítico, capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Aarón colocará las lámparas en la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina del cofre del pacto, para que alumbren siempre en la presencia del Señor desde el atardecer hasta el amanecer. Será una ley permanente desde ahora y de generación en generación. Aarón colocará regularmente las lámparas delante del Señor en el candelabro de oro puro. Tomen harina de la mejor calidad y horneen con ella 12 tortas, que pese cada una 4 kilos. Coloquen las tortas de 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro puro delante del Señor, y pongan incienso puro en cada hilera. Este pan servirá como una ofrenda al Señor. Colocarán regularmente las tortas delante del Señor cada día de descanso, como pacto permanente de los israelitas. El pan siempre pertenecerá a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en el lugar sagrado, porque es una parte importante de las ofrendas que se queman al Señor. Entre los israelitas vivió un hombre, hijo de una mujer israelita y un egipcio. Comenzó una discusión entre este hombre y un israelita. El hijo de la mujer israelita pronunció y maldijo el nombre de Dios. Así que la gente lo llevó a Moisés. La mamá de ese hombre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron bajo vigilancia hasta que el Señor dijera qué se debía hacer con él. El Señor le dijo a Moisés: lleven afuera del campamento al hombre que me maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego, toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Después dile al pueblo de Israel: si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ha hablado en contra del Señor, será condenado a muerte, y toda la comunidad debe matarlo a pedradas. Tanto los inmigrantes como los israelitas de nacimiento serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre de Dios. El que mate a otro ser humano será condenado a muerte. El que mate a un animal ajeno debe pagar con otro animal. El que le cause una herida a otra persona sufrirá la misma herida que ha hecho. Hueso quebrado por hueso quebrado, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará el mismo daño que haya causado. El que mate a un animal debe pagar por él, y todo el que mate a otro ser humano será condenado a muerte. Habrá una sola ley para todos ustedes, la cual se aplicará tanto al ciudadano como al inmigrante, pues yo soy el Señor su Dios. Luego Moisés les habló a los israelitas y sacaron fuera del campamento al hombre que había insultado el nombre de Dios, y lo mataron allí a pedradas. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había mandado a Moisés. Y luego de la lectura que hemos compartido, te invito a hacer conmigo esta oración. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, para que pudiera conocer el alivio del perdón. Lamento las cosas malas que he cometido en mi vida. Por favor, perdóname. Dios, gracias porque el Señor Jesús me amó y dio su vida por mí. Gracias porque ahora puedo entrar a tu presencia con valentía y confianza en tu nombre. Señor Jesús, gracias porque me has hecho libre de todas las leyes del Antiguo Testamento. Gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por haber hecho posible el perdón para mí. Gracias por la maravilla sorprendente de tu perdón que transforma mi vida aquí y en la eternidad. Punto final para esta edición de día jueves 11 de marzo del 2021, edición número 70 de Lee conmigo la Biblia.
Desde ya muy agradecida con todos ustedes por acompañarme. El compromiso es para reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición, con otro momento de aprendizaje, otros 30 minutos que nos desafían a conocer y a practicar, por supuesto, la palabra de Dios. Muchas gracias a todos, que tengan un bendecido día y nos reencontramos mañana con más. Lee conmigo la Biblia.